Bueno, y por favor tome nota de la siguiente información. El pasado mes de abril, el gobierno de la Ciudad de México decidió ampliar el beneficio para condonar el pago del impuesto sobre tenencia o uso vehicular hasta el 1 de julio. Bueno, pues el beneficio está a punto de terminar y para explicarnos lo que debe hacer usted contribuyente para acceder a este, tenemos el gusto de que nos acompañe en el estudio de 21 Noticias, Roberto Carlos Fernández González. Él es tesorero de la Ciudad de México. Tesorero, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Pues estamos a tan solo unos días de que pues termine el plazo para este beneficio el próximo lunes 1 de julio. Platíquenos, el plazo inicial para obtener esta condonación era del 1 de abril, se amplió hasta el 1 de julio. Sí, la doctora Sheinbaum decidió dar este beneficio adicional para que las personas que no habían podido cumplir con la obtención del subsidio de la tenencia, o en su caso el pago, lo podían hacer hasta el 1 de julio. Nos faltan 5 días para terminar este plazo y pues hacemos un llamado para los que falten. Aprovechen, de verdad, es un muy buen beneficio fiscal el hecho de no pagar la tenencia. Realmente lo que se obtiene es una condonación, un subsidio a todos aquellos vehículos que tengan un valor menor, inferior a 250,000 pesos. Solamente tienen que pagar sus derechos vehiculares. IVA incluido. IVA incluido. Eso es valor comercial, porque el valor de la factura se va depreciando con el paso de los años. Eso ya es valor depreciado. Del valor depreciado. Y tesorero, cuéntenos, ¿cómo ha sido la participación de la ciudadanía, de los dueños de automotores con respecto pues, a este gran beneficio que es la condonación del 100% de la tenencia? Ha sido muy bueno. Fíjate, hemos tenido una cantidad impresionante de personas que se han acercado a cumplir con sus obligaciones fiscales, combinando esta ampliación para la obtención del beneficio de la tenencia con el programa general de condonación que tenemos también de adeudos de tenencia, predial, agua, etcétera. Tenemos casi 300,000 personas que han pagado desde abril hasta el día de ayer. ¿Cuántos faltarán de pagar su refrendo? Nos falta, ahorita vamos aproximadamente un 93% de cumplimiento, es decir, faltan muy poquitos. Esperamos que en estos días aprovechen para obtener el beneficio y de todos aquellos que tengan algún adeudo anterior, de años anteriores, todavía van a tener todo el mes de julio para poder obtener la condonación de los recargos y las multas. Tesorero, ¿cuál es el monto a pagar y qué requisitos deben de cumplir para poder ser acreedores a este beneficio? Se tiene que pagar solamente los derechos vehiculares, son 356 pesos. Es muy sencillo, solamente tienen que entrar a la página de la Secretaría de Finanzas, www.finanzas.cdmx.gov.mx, buscar en la sección de pagos la parte de tenencia, ponen el número de placa y ahí se despliega en automático el valor ya depreciado y si son sujetos o no de la obtención del beneficio fiscal. Se genera la línea de captura, se puede pagar en línea, se puede generar el formato y pagarlo en los 8,500 lugares donde lo podemos hacer, todos los bancos. ¿Es necesario tener este pago para verificar el automóvil? Sí. Okay. Sobre eso es bien importante señalar, porque se vence pues este plazo del beneficio, quien no lo cumpla habrá de pagar el costo de la tenencia de su vehículo. Tendrá que pagar total. ¿Y qué sucede si se deja de pagar este impuesto, esta tenencia una vez que haya vencido el beneficio? Bueno, primero, en efecto, hay un problema para verificar, no se puede verificar si no se ha cumplido con el pago de la tenencia y las tenencias anteriores. Pues, si se quisiera vender ese vehículo, también tendría que cumplirse con la obligación para poderlo transmitir. Claro, y si por ejemplo a una persona que no ha pagado sus impuestos, que no está regularizado en su vehículo y lo detienen por una infracción de tránsito, ¿se remite el automóvil al corralón por ser depende la infracción, no todas las infracciones de tránsito. No, pero solo por ser incumplido, por no tener las tenencias o algún tipo de... No, más bien depende del tipo de infracción, es que deriva en que lo remitan a un corralón o no. El problema es que en el corralón, para poder ser liberados, sí tienen que cumplir con sus obligaciones. Con sus pagos. Está. Tesorero, que además, bueno, tenemos diferentes formas de poder hacer nuestro pago. Mencionaba, ingresamos a través del portal, obtenemos nuestra línea de captura. También se puede hacer el pago a través de la aplicación móvil de la Tesorería de la Ciudad de México para aquellos que utilizan pues estos medios de pago. Se puede hacer a través de la aplicación de Tesorería CDMX. También pueden acudir a cualquier oficina de la Tesorería y ahí se les atenderá con mucho gusto. Bueno, pues ahí está la invitación. Aún son pues ya poquitos los que faltan. Es importante cumplir con estos compromisos porque evitaremos pagar pues algún costo mayor a futuro entre multas y recargos. ¿Algo más que quiera agregar en esta mañana? Que aprovechen estos 5 días. Son solo 5 días, que los aprovechen. De verdad hagan un esfuerzo para cumplir con esto.
Creo que es algo que beneficia a todos. Bueno, Sin pues duda este fin es alguna, quincena, ¿no? además. Regularizarse y entonces, pues, evitar el pago del impuesto. Muchísimas gracias, Muchas tesorero. gracias. Muchas gracias por Muchísimas la invitación. gracias a Saludos al público. Pues muchísimas gracias, lo esperamos siempre, este es su casa, cualquier anuncio que quiera hacer a nuestra audiencia. Muchas Muchísimas gracias.